preguntarle a alguien que sepa, ¿no? Donde dice Hecho 10:43. Y tengo una cabeza que no. Diez 43. ¿Usted tiene tiempo de estar congregando aquí? Sí. Tiene buen conocimiento entonces. Porque es bueno hablar con una persona que tenga conocimiento, porque si no, no hay respuesta, no hay nada. De este da testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyera recibirá perdón de pecados por su nombre. ¿Sí? De este da testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyera recibiera perdón de pecados por su nombre. Exacto, pues ahí está hablando el Señor Jesucristo. Por su nombre. Por su nombre, exacto, pero cuando nosotros acá en la iglesia le pedimos a Dios, pues todo lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, que es como nuestro abogado, que es como el que habla con el Padre respecto de nosotros. Por eso siempre habla ahí de que todos los profetas dieron testimonio, porque pues él estuvo con los apóstoles y los profetas han dado testimonio. Sí, porque de este da testimonio todos los profetas, o sea, están hablando de que iba a venir, era Jesús, ¿cierto? Y recibirá perdón de pecados por su nombre. Porque es que recuerde que en el primer pacto, que fue lo de Moisés, nadie se pudo salvar por ese pacto. Sí. Luego vino el Señor Jesucristo y cumplió toda la ley de Moisés y luego dijo, va a venir un nuevo pacto, que va a ser el Evangelio, todo el que cree en mí se va a salvar. Sí. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido. Préndele las luces. Préndele las luces. Adiós. Pero el punto es donde la clave donde dicen recibirá perdón de pecados por su nombre. Es eso. Lo que pasa es que cuando nosotros llegamos acá a la iglesia, digamos, venimos con muchos pecados, sí, muchos problemas, muchas dificultades, y el Señor nos perdona y nos empieza a decir, si cree en mí, empieza a llevar una nueva vida. Entonces uno empieza a llevar una nueva vida diferente. Entonces Dios no nos mira, o el Señor no nos mira el pecado con el que nosotros llegamos, sino que dice, bueno, tú no sabes lo mío, yo te voy a ayudar para que te perdono todo lo que hiciste. Y así queda perdonado los pecados. Quedan perdonados, o sea, entró y ya, y listo. Quedan perdonados los pecados, pero desde cuando nosotros también empecemos a cambiar la vida. Porque si por ejemplo ya cuando uno tiene conocimiento, ¿cómo está? No días. Cuando ya uno tiene conocimiento y empieza a leer la Biblia, porque lo bonito de esta iglesia es que nosotros somos practicantes de la Biblia. O sea, nosotros tenemos que estar constantemente leyendo la Biblia. Entonces Dios nos perdona los pecados como nosotros llegamos, pero debemos ya empezar a creer en Él y ya no a repetir los pecados que cometíamos antes. O si por lo menos los empezamos a repetir, tenemos que, Señor, ayúdame con esta debilidad, mira, esto no te ayudará, yo lo estoy haciendo mal, entonces Dios comienza a actuar. Pero hay personas que por lo menos vienen a la iglesia y no se arrepienten de corazón, pero siguen en lo mismo, porque dicen, de hecho es que ya el Señor me perdona, es estar en una iglesia y ya sigo cometiendo lo mismo. Ahí no va a haber, porque digamos lo que Dios busca es que nosotros nos arrepintamos de corazón y esforcemos el corazón. Arrepentimiento. El arrepentimiento, porque el primer paso es el arrepentimiento, el segundo paso es la conversión. La conversión radica en que usted realmente quiera cambiar, se convierta a Dios. Eso es lo claro, que venga a los pies de Cristo y se arrepiente, pues ya está convencido que no hay otro camino sino Él. Sí, se llama arrepentimiento, vamos bien, sí. Y luego la conversión. La conversión radica en que usted realmente cambie, que usted realmente se convierta en los caminos de Dios. O sea, es que uno, bueno, yo, mi conocimiento, ¿no? Mi poco conocimiento. Si uno con nuestra voluntad, uno no va a cambiar. Exacto. Si Dios no obra en uno, no va a suceder nada. No sé si entonces con uno no puede cambiar absolutamente nada. Pero Dios es el que hace la obra en uno. Digo yo, no es así, ¿cierto? Así es.
Pero eso también radica es que cuando uno cree. Mm. Porque hay personas que, digamos, tienen muletillas de decir todo el tiempo que Dios, que Dios, que Dios, pero no creen realmente. Se me hizo acordar ahorita un texto, que creyeres y fueres bautizado, este será salvo. El que creyeres, creer, hay que creer. Si no cree, pues no. Y será bautizado, pero Sí. ya cuando habla de será bautizado, lo habla de bautizado en el Espíritu Santo. El que creyeres y fuere bautizado, será salvo. Mas que no creyere, será condenado. ¿Cierto? Bueno, que me hizo acordar de texto. El que creyeres y fuere bautizado, este será salvo. Entonces, ¿el bautizado en qué? En el Espíritu Santo. ¿El Y Espíritu ahí- Santo ahí- no es el último? No, en el Espíritu Santo. Hay dos bautismos, uno que es en el Espíritu Santo y uno en aguas. El aguas es como para decir creo en el Evangelio, creo en el Evangelio. Pero el Espíritu Santo ya es el que da Dios cuando uno ya Sí, empieza claro. uno a creer en él y a anhelar. Nosotros aquí en nuestra iglesia, Porque si una persona, por decir, se arrepintió y no es bautizado, el Espíritu Santo no puede obrar en él. No puede obrar. Tiene que creer, así como dice usted, creyó, arrepentimiento, y después pasó a las aguas bautismales. y el Espíritu Santo. Y El después- bautismo con el Espíritu Santo. Y entonces ya después sí viene el bautismo del Espíritu El Santo. Espíritu Santo. Eso es lo bonito. Correcto, Nosotros pero aquí- entonces el bautismo, ¿en qué nombre? ¿Cómo así? ¿El bautismo? Sí, porque aquí dice Sí, el bautismo es en el nombre. perdón de en el pecados nombre. por su nombre. O sea, Exacto. Por el creer en el Evangelio del Señor Jesucristo. Creer en Dios, creer en su Hijo, creer en el Espíritu Santo. porque Mateo 28, 19 nos está hablando acerca de eso que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos. Mateo 28, 19, sí. Dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, Y predicar el Evangelio. bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo Y del y del Espíritu Santo. ¿Cierto? Así es. Bueno, entonces ahí está lo que estaba hablando. Eh, entonces el Señor Jesús nos está hablando de eso, o sea, del bautismo. Dijo que lo bautizaran en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermana, ¿cómo está? Buenos días. Ahí está, ¿cierto? Entonces mi pregunta es, eso lo dijo el Señor Jesús a los discípulos, ¿cierto? ¿Y cuál de los discípulos de Jesús bautizaron? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Claro, ellos bautizaban en el nombre. Buenos días. Buenos días, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un texto bíblico que registra. Sí, ellos ahí muestran por lo menos cuando ¿cómo se llama? Pues en el transcurso de la Biblia muestra que había un, ¿cómo se llama? Un egipcio, que iba, era ¿Un inicuo? no, iba un inico, se me olvidó cómo, era como un africano, ¿sí? Que era de una nación de ahí, y que iba leyendo a Isaías. ¿Recuerdas que iba leyendo? Y ahí llegó un discípulo. Buenos días. Buenos días, hermana, ¿cómo está? Sí. Buenos días, hermana, ¿cómo me le va? ¿Cómo está, hermana? ¿Bien? Y llegó un discípulo y dijo, pero yo ¿cómo yo hago para entender esto si nadie me lo explica? Pero el Señor ya le había mostrado para que le explicara qué significaría. Y cuando decía, pero ¿de quién habla Isaías? Él dice, habla del Señor Jesucristo. Buenos días. Buenos días. Ahí decía ahí, pero ¿por qué habla? Es que yo no entiendo. Habla del Señor Jesucristo. ¿Cree en el Señor Jesucristo? Entonces dijo, ¿y qué me impide de ser bautizado? Me dijo, nada, ahí hay una Eso agua, está bautízame. en el 36, 8:36. Y ahí mismo lo bautizó, fue, y no Sí. le impidió nada, y lo bautizó. Y lo bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí, señora? Pero ahí no dice nada, ¿no? Ahí no dice que fue bautizado en nombre del Padre. Si nosotros Buenos días. Buenos días. Buenos hermana, días. ¿cómo está? Bien, ¿y Bienvenida. usted? Muy bien. ¿Puedo entrar a Claro que sí, colaborar? hermana. Ya está listo el aseo. Adelante.
Bienvenida, adelante. Bienvenida, adelante. Esto de todas maneras, aquí lo Vieron, en el mismo capítulo, póngale cuidado. En el mismo capítulo de Hechos 8, el 12, porque estamos ahorita lo que estamos hablando ahorita es el 36, ¿cierto? Pero mire lo que dice el 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, el reino de Dios, en el nombre de Jesucristo se bautizaron hombres y mujeres. Estamos hablando del mismo capítulo, ¿cierto? Entonces Felipe en el 36 bautizó al eunuco. Yo creo que, como dijo usted, que en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no podría ser, porque no había un fundamento bíblico. Pero Felipe aquí le están diciendo que en el nombre de Jesucristo se bautizan hombres y mujeres, tampoco dice niños. Hombres y mujeres. Sí, no, niños no. Niños no. No, dice Entonces, registro bíblico, pues está ese ahí. Buenos días, ¿cómo está? Bien. Sí, señora. A las 9. Sí, señora. Sí, señora. Entonces, bueno, ahí le mostré que hay un registro, pero que hay un registro, porque yo me tomo la tarea de buscarlo, por eso lo busco a usted, para que me explique en qué parte de la Biblia los discípulos de Jesucristo bautizaron Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque si no hay un registro, pues no tenemos ninguna doctrina apostólica, ¿cierto? Ahí prácticamente, entonces no entiendo. Por eso dice que de esto dan testimonio todo. ¿Acá? Aquí es el ¿sí? De este dan testimonio todos los profetas, que todo lo que en él creyera recibirá perdón de pecados por su nombre. Entonces ahí está, Felipe fue uno. Buenos días, ¿cómo está? En el nombre de Jesús, ¿cierto? Y si nosotros miramos la conversión de Saulo de Tarso, ¿cierto? Que ahora es Pablo, se encontró a ciertos discípulos, 12 hombres de Juan. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué fuiste bautizado? En el bautismo de agua, de Juan. Dijo Pablo, Juan ciertamente bautizó en el bautismo de arrepentimiento creyendo en que vendría. ¿Cierto? Gracias Jesús. Buenos días. Buenos días. No reprocharon absolutamente nada. 12 hombres. Se parece hoy en día. Nosotros tenemos una conversación muy bonita aquí, que usted está una persona decente, ¿cierto? Pero a veces uno habla con la persona, forma una pelea, ¿cierto? Entonces, mire, 12 hombres creyeron. ¿En qué nombre lo bautizó Pablo? ¿No se acuerdan? ¿En qué nombre? En el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesús, correcto. A 12 hombres, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no lo bautizó Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Qué pasaría ahí? No, pues yo pienso que, a ver, ¿qué puedo pensar? No, pues digamos que ellos siempre han creído y creían solamente en Jehová, en Dios. Y luego pues para ellos era difícil sabiendo de que pues creer en otros. Para ellos era lo de Moisés. En esa época lo de Moisés, para ellos era nuevo, digamos, el Señor Jesucristo. Por eso era que cualquiera no creía, y mucho menos el Espíritu Santo. Por eso en Isaías 40, versículo 3 dice, vos que claman en el desierto, preparad el camino a Jehová. Llegó Juan el Bautista, se está hablando de Juan el Bautista. Llegó, preparó el camino. Y después de Juan el Bautista, ¿quién llegó? El Señor Jesucristo. Entonces dice, preparar el camino a Jehová. Quiere decir que Dios estuvo presente. ¿Cierto? Entonces por eso dice, de este da testimonio todos los profetas, de todos los que en él creyera recibiera perdón de pecados por su nombre. Porque Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu Santo no es nombre. ¿Sí ven? Entonces, a mí me lo han dicho personalmente,
que Pedro se equivocó. Mirás que es que Pedro bautizando en el nombre del Señor Jesús y el Señor Jesucristo le dijo que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, si él se hubiera equivocado, los 11 que estaban detrás de él, oiga Pedrito, ¿qué te pasó? Mire lo que dijo el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y tú bautizando en el nombre del Señor Jesús? Entonces, Pedro no se equivocó. ¿Sabe por qué? Porque estaban recién salidos recibiendo la promesa del Espíritu Santo. Y el que tiene el Espíritu Santo lo guía a toda verdad. ¿Cierto? Pero ven, qué bonito que a usted le gusta leer y todo. Sí, me gusta estudiar y me gusta leer, sí. Nosotros acá en la iglesia somos practicantes de la Biblia todo el tiempo. Aquí hay algo muy bonito. Bueno, primero en la Biblia dice de los dones espirituales. Aquí nosotros vivimos del don. ¿No sé si usted nunca ha venido a la iglesia? No. Aquí hay uno de los dones que es el don de la profecía. Que es algo muy bonito. Buenos días. Buenos días, hermano. Bienvenido. Se da cuenta de cuando se congregaban Pablo y decía procurar los dones espirituales. Pero uno de los más importantes es el don de la profecía, que incluso el de hablar en lenguas o el de interpretar lenguas, porque es en el que Dios se manifiesta. Yo lo invito para que... Sí, pero bueno, estamos por la primera parte que es esta partecita, pero estamos para... ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenos días, estamos en la parte hablando acerca de la doctrina apostólica. Eso es lo que yo estoy mostrando, doctrina de apostólica. Buenos días, ¿cómo Buenos me días. va? Bienvenido. Oye, me parece que yo llego para ver, yo cuando llego aquí llego Sí. Bueno, el hombre se fue para adentro. Vamos a ver si logro otra cita con él en otra ocasión acerca de las profecías. Bueno, el hombre se fue y no ha salido. Sacó la chapa y debía llevar el Señor adentro. Me gustaría hablar otro día con usted acerca de las profecías. En otra ocasión, el otro amigo, ¿usted está por acá? Sí, señor. Sí, me gustaría hablar. Es una persona decente que quiera hablar. Claro que sí, cuando quiera para que venga a la iglesia. ¿Sabe también qué día puede venir? Los días martes. Ajá. Es un estudio bíblico y se habla solo de doctrina de Biblia. Uf, se aprende. Es muy bonito porque digamos que se habla de la Biblia. Entonces usted ahí podemos aprender muchas cosas. Muy bonito. El día que usted quiera. Me están encerrando, yo tengo que estar hoy, me están encerrando. Entonces, que usted quiera, bienvenido. Otro día, Claro otro día. que sí. Y hablamos acerca de esta parte Listo. bendita de profecía, Claro que de sí. los dones, es importante. Claro que sí. Pero que se le quede a usted esto bíblico, Claro que sí. ¿cierto? Claro que Gracias, muy amable. sí. Muy bien, ¿eh? Bueno, señor.